Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en el libro de Isaías, el capítulo 9. Isaías, el capítulo 9. Capítulo 9 del profeta Isaías, y vamos a comenzar la lectura en el versículo primero. Hemos recorrido durante estos domingos varios capítulos del libro de Isaías y quería terminar hoy con este capítulo. Por supuesto que queda muchísimo más que esto, ¿no? Es un libro muy extenso, pero nos llevaría todo el año detenernos en los 66 capítulos que tiene. Entonces vamos a detenernos en algunos, nos hemos detenido en algunos, y hoy vamos a detenernos en el capítulo 9 para dar cierre a todo lo que estamos diciendo. El capítulo 9 dice en el versículo primero: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrará delante de ti. Se alegrará en la siega como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en los días de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites dentro del trono de David, y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Casi siempre cuando uno empieza a hablar de los profetas, uno empieza a pensar en mensajeros de catástrofes, ¿no? Heraldos del Apocalipsis, personas que se abren al juicio. Y bueno, es verdad que muchas veces, y hay muchas de estas cosas que aparecen en los profetas, pero realmente los profetas, cada uno de los mensajes de los profetas es un mensaje de esperanza. Y son los grandes mensajeros de la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios les decía a través de los profetas: en esto están haciendo las cosas mal, vuelvan, porque todavía hay esperanza. Lo que quiere decir que cada profeta les hablaba acerca de la esperanza futura. Lo que ellos buscaban no era amenazarlos con lo que iba a pasar, sino observando también la realidad y viendo la conducta de ellos, decían: por este camino van a llegar a este desastre. Entonces paren a tiempo y sigan este otro camino, porque así pueden tener esperanza. Quiere decir que un profeta es un predicador de la esperanza realmente, aunque muchas veces tenga que hablar de catástrofes, porque llega en el momento en que el pueblo perdió el rumbo. Isaías fue un gran profeta de la esperanza, y se lo llama justamente el profeta evangélico, porque ninguno como él, 700 años de Cristo, anticipó el hecho de la venida de Jesús, de todos sus sufrimientos en Isaías 53, con mucho detalle, de su muerte y también de su reino. Quiere decir que nos da un panorama bien completo acerca, dentro de la profecía, acerca de lo que el Señor Jesucristo es.
Estos 7 versículos que nosotros leímos recién son un pantallazo profético de toda la obra del Mesías, de toda la obra de Cristo. Ustedes saben que nosotros usamos la palabra Mesías en el Antiguo Testamento porque es la palabra hebrea y por eso la traducen así, y Cristo quiere decir Mesías. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, y hay muchas Biblias que lo traducen así, Jesucristo es Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Se unen las dos cosas. Acá se habla justamente de el Mesías. Y se habla del Mesías en su totalidad. Los profetas tuvieron una característica especial, y es que Dios tenía reservado algo en la mitad del ministerio de Jesús, que ellos no lo alcanzaron a ver. No lo alcanzaron a ver porque Dios no se lo quería mostrar eso. Entonces ellos veían al Mesías que llegaba y sufría, y después reinaba. Y lo veían como una continuidad, como algo que sucedía, una cosa después de la otra, continuamente. Yo me imagino que muchos de los profetas, después de haber dado la profecía de Dios, se habrá preguntado cómo va a ser esa transición del siervo que sufre y que después reina. ¿En qué momento se da? Cuando Juan escribe su evangelio, nos mete dentro de ese tema, de entrada, en el primer capítulo, y él nos explica la razón. Dice, el Señor a lo suyo vino, el mundo, la creación, y los suyos, que eran el pueblo de Israel, que era el que los tenía que estar esperando, para que él estableciera su reino de acuerdo a lo que ellos pensaban, dice, los suyos no le recibieron, no le recibieron. Y recuerden que el grito de ellos frente a la cruz fue, no queremos que éste reine sobre nosotros, no queremos que éste reine sobre nosotros. Es decir, ellos estaban rechazando al rey. Y cuando le preguntó Pilato a la gente, ¿y qué haremos con Jesús, que se dice el Cristo? Crucifícalo, crucifícalo. Ahora, eso, dice, nos abrió, dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Pero nos abrió una puerta a nosotros porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El periodo que nosotros estamos viviendo es ese, entre la venida de Cristo como el siervo que muere, que es rechazado, y Dios abriendo este paréntesis diciendo, bueno, el pueblo para el que estaba preparado lo rechazó, pues ahora todos los que creen en su nombre van a entrar, y estamos en ese periodo. Cuando Pablo habla de esto, lo habla varias veces, pero sobre todo en la carta a los Efesios, él dice, ese es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Está diciendo que esto que sucedía de la gracia de Dios era algo que no había aparecido en aquel momento. Por eso el profeta cuenta todo seguido, una cosa detrás de la otra. Dice, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, Dios quería que eso que Él venía a hacer fuera para todos. Y eligió un pueblo para que fuera el instrumento por el cual llegara y que ese pueblo se abriera al mundo. Ese pueblo no se abrió con su mensaje, sino que se cerró. Y cuando recibieron al Mesías, pidieron crucificarle. Y entonces Dios abrió aquello que era su propósito, que la bendición llegara a todos los hombres. En la primera parte de este capítulo se habla de la primera venida de Cristo, de lo que es pasado, de lo que está allí. Y justamente yo pensaba que esta mañana era oportuno que leyéramos este capítulo porque vamos a celebrar la Cena del Señor. Y cuando lo celebramos la Cena del Señor, el apóstol Pablo dice,
así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, y me hace mirar para atrás, porque la muerte está en el pasado y la cruz está en el pasado, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, y me hace mirar al futuro. Quiere decir que en esta mesa está la cruz y la corona presente, está la muerte de Cristo y está el reino de Cristo también sobre los hombres. Entonces, frente a esta mesa, dije, este es el capítulo ideal para que esta mañana Dios pueda hablar a nuestros corazones. Comienza diciendo Isaías, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y Neftalí. Y cuando nosotros leemos estos dos nombres, decimos, ¿qué tiene que ver con la venida de Cristo? Bueno, las tribus de Zabulón y Neftalí, si ustedes ven un mapa de cómo se distribuían en el Antiguo Testamento las tribus, estaban donde en el Nuevo Testamento está Galilea. Quiere decir que cuando dice que no va a haber siempre oscuridad en esa zona, sino que en esa tierra se va a abrir la luz y va a llegar la luz, está diciendo que en la tierra del norte, en Galilea, es donde se iba a ver el resplandor de la luz. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Esa era la tierra en la cual el Señor vino. Ustedes recuerdan que Jesús vivió su infancia en Nazaret, y Nazaret estaba en la tierra de Zabulón y de Neftalí, y que Jesús comenzó a predicar en el mar de Galilea, y el mar de Galilea estaba allí. Quiere decir que todo el ministerio de Jesús estuvo centrado en esa zona. Y por eso el profeta dice que vino a ese lugar. Y vino a ese lugar, ¿por qué? Porque en ese lugar Dios había justamente prometido que iba a venir y que iba a vivir allí. Isaías llama a ese lugar Galilea de los Gentiles. ¿Por qué se llama Galilea de los Gentiles si ahí vivían judíos? Porque esas dos tribus, de Zabulón y de Neftalí, los que han estudiado el libro de Jueces en el Instituto Bíblico lo tienen que saber esto. En el primer capítulo de Jueces se dice que la tribu de Zabulón no sacó a los pueblos paganos, y que la tribu de Neftalí tampoco sacó a los pueblos paganos. Lo que quiere decir que se mezclaron, fueron las tribus que tenían mezcla. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento se da cuenta que Galilea tiene algunas cosas extrañas. Por ejemplo, que en la región de Galilea había quienes criaban cerdos. ¿Recuerdan ustedes el gadareno? Y el cerdo no era una comida de los judíos. Y entonces, ¿cómo los criaban? Es que había una influencia gentil en muchas zonas de aquí, y por eso se la llamaba Galilea de los Gentiles, y por eso se la despreciaba. En Jerusalén despreciaban a los galileos, y los despreciaban ¿por qué? Porque los galileos tenían mezcla, en muchas zonas tenían mezcla con los pueblos paganos, los tenían infiltrados adentro. Fíjense ustedes que cuando Felipe, muy entusiasmado, le va a decir a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribieron los profetas, y le dice, es Jesús de Nazaret. La respuesta de Natanael es, de Nazaret puede venir algo bueno. Como diciendo, esta provincia es la provincia maldita, que no echó a los gentiles del todo. Puede venir algo nuevo. Cuando el Sanedrín mandó prender a Jesús y los soldados vinieron y no lo habían prendido, les dice, ¿y por qué no lo tomaron? Dice que ningún hombre habló como habla este hombre. Y los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? Esta gente no sabe la ley y es una gente maldita, maldita es.
Es decir, ellos miraban a Galilea como el lugar de la maldición. Y en ese mismo momento Nicodemo levanta la voz diciendo, pero tenemos que juzgar primero por la ley y no por los sentimientos y todo esto. Le dicen, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Es decir, había un desprecio por esta tierra, era la tierra de oscuridad, la tierra del norte. Cuando Jesús vino a Nazaret, fue rechazado por su pueblo. Era el lugar donde había sido criado y fue a la sinagoga y le dieron para leer y leyó, y cuando explicó la lectura lo querían matar, lo buscaban para despeñarlo. Y Mateo nos dice, y dejando Nazaret, y usted dice, dejando Nazaret, debe haber dicho, acá no se puede, me voy a Jerusalén. No, dice, dejando Nazaret, se fue a Capernaum, todavía más adentro de Galilea. Más adentro de Galilea. Y por lo que leemos en los evangelios, ese fue su centro de acción, su morada durante ese tiempo. Dios eligió ese lugar. La tierra que estaba desordenada y vacía en el principio, recibió luz. Y esa era la zona de la tierra judía que estaba desordenada. Y por eso, así como en el principio Dios dijo, sea la luz, y la luz brilló por primera vez para todos los hombres, en la redención Dios puso a su Hijo en ese lugar y dijo, este es el lugar de oscuridad de Israel. Y acá es donde tiene que empezar a surgir la luz. Y no comenzó en Jerusalén, no comenzó al lado del templo, no comenzó en el centro religioso, comenzó en la otra punta, comenzó en Galilea, la región despreciada de los galileos. Cuando los galileos bajaban a Jerusalén, la gente se burlaba porque tenían acento galileo. Ustedes saben que cada región tiene su acento. Nosotros también en nuestro país hay diferentes regiones y tienen diferentes acentos. Los galileos, cuando alguien hablaba y ellos interpretaban o lo oían que era galileo, para ellos era comenzar el desprecio. Y cuando llegaban a la sinagoga no le hacían leer la ley en Jerusalén, porque tropezaban en las palabras. Era Galileo de los gentiles. En ese lugar es donde resplandeció la luz de Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, la luz en las tinieblas resplandece. Y allá la luz resplandeció en medio de las tinieblas. El Evangelio de Juan dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino en aquel lugar. Nosotros vivimos todavía en un tiempo de antagonismos entre la luz y las tinieblas, porque cada vez que se enciende una luz, se produce una lucha entre la luz y las tinieblas, no pueden coexistir. Este lugar a la noche está totalmente oscuro, pero cuando llega alguien y levanta la perilla, inmediatamente la oscuridad desaparece, porque no pueden coexistir la luz y las tinieblas, no pueden coexistir. Nosotros estamos en este momento viviendo esa etapa del medio, ¿no?, en que el Señor vino, pero todavía hay una parte que está en tinieblas con respecto a esto. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Está diciendo, esto todavía sigue siendo así. Las tinieblas, sin embargo, no van a prevalecer. Y la segunda parte de este capítulo nos habla no de que en medio de las tinieblas vino la luz, sino nos habla de que la luz prevalece. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, dice en Mateo el Señor, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Quiere decir que
Cuando venga el Señor será la victoria final sobre la luz, sobre las tinieblas y sobre la oscuridad. En el sermón profético el Señor vuelve a decir lo mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué? Para juzgar a los hombres y para terminar con la oscuridad. Un día llegaremos a eso. En la última cena Jesús se reunió con los discípulos y les dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y cuando Isaías habla de esta venida de Cristo, de esto que está todavía en el futuro, dice: porque todo calzado que lleva guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. En este momento en que hay no solamente rumores de guerra, sino guerras en el mundo, ayer yo no lo podía creer, pero aún en la franja de Gaza, más de 160 misiles se lanzaron en esa zona que durante 10 años estuvo más o menos pacificada. Y ayer sonaron, después de 10 años en todo Israel, las alarmas para que la gente fuera a los lugares de refugio. Y esto es lo último, pero todos sabemos lo que está pasando en Europa, todos sabemos lo que está pasando en Ucrania, y que esta guerra está involucrando a un montón de naciones, y que esta guerra está involucrando a países que no están en Europa también, además de todos los países europeos. Estamos en las vísperas de lo que podría ser una tercera guerra mundial. Y era una tercera guerra mundial, como dijo Einstein cuando le preguntaron cómo será la tercera guerra mundial. Él dijo: yo no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sé cómo será la cuarta. ¿Cómo? Con palos y piedras. Palos y piedras. Porque no hay otra salida para eso. Y uno dice, sin embargo, acá se dice: todo calzado que lleva el guerrero será pasto del fuego, y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto de fuego. Todo eso será destruido. Y esto es lo que todos anhelamos en nuestro corazón. ¿Quién de nosotros quiere la guerra? ¿Quién de nosotros quiere estos derramamientos de sangre? Cada vez que vemos las historias de los civiles, no solamente de los soldados, sino también de los civiles que son atropellados, nuestro corazón se estremece frente a lo que pasa allí, frente a esos chiquitos que nacen en medio de la guerra y van a ser marcados por la guerra durante toda su vida, que van a vivir experiencias que no van a olvidar nunca, nunca. Escuchaba a algunos viejitos que habían vivido la guerra española y contaban su infancia durante la guerra civil española. Y uno siente cómo están marcados, porque han pasado tantos años. Fíjese que terminó en el año 39, y estos viejitos de hoy lloraban hablando de su infancia, hablando de esa guerra, hablando de los terrores que tenían que vivir, de la hambruna. Todo eso viene el Señor para sacarlo, y nosotros estamos frente a la mesa del Señor, y miramos para atrás, y vemos el sacrificio de Cristo, y miramos para adelante y vemos la gloria de Cristo viniendo. Y el Señor nos acompaña en este transitar de ahora, en este camino duro que estamos haciendo en medio de la lucha entre luz y tinieblas. ¿Y quién es el Señor para nosotros? El Señor para nosotros es admirable consejero. ¿Y por qué es admirable consejero? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Lo dice Pablo a los colosenses. En Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Y cuando usted busca un consejero, ¿qué busca? Busca conocimiento, busca sabiduría.
Dice, Él es el admirable consejero, porque en Él están escondidos todos los misterios, todos, de sabiduría y de conocimiento. Dios fuerte, Dios fuerte. ¿Y por qué es Dios fuerte? Judas en su carta dice, porque es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Él en su gloria con gran alegría. Este es el Dios poderoso. Y es para nosotros Padre eterno. ¿Por qué? Pedro nos dice, porque podemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y por qué es príncipe de paz? Porque Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y por eso, mirando a este admirable consejero, a este Dios fuerte, a este Padre eterno y a este príncipe de paz, vamos a partir el pan haciendo memoria del Señor Jesucristo esta mañana.